Tome su lugar. El Evangelio centrado en el hombre dice que las obras del hombre aportan para su salvación. Lo repito, el Evangelio centrado en el hombre dice que el hombre aporta para su salvación. Es un error. La semana pasada hablamos acerca del primer capítulo de los Gálatas y hablamos que precisamente el objetivo de este libro o de esta carta es regañar fuertemente a los Gálatas porque se han extraviado del Evangelio centrado en Jesucristo. Porque el Evangelio centrado en Jesucristo dice que la salvación es solamente por Jesucristo. Pero el Evangelio centrado en el hombre dice que la salvación es por los méritos humanos. Claro, en el contexto encontramos el aspecto de la ley, cumplir la ley, ayúdate, que yo te ayudaré, dicen algunos. Que esto no solamente va a ser de Dios, sino también del hombre. El Evangelio centrado en el hombre, prácticamente lo titulé así por las frases que llega a utilizar el apóstol y que son dos muy fuertes. Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero solo quiero, hermanos, que quede claro que el Evangelio centrado en el hombre es aquel que dice que para salvarnos hay que portarnos bien. Sin embargo, esto genera un conflicto porque la moral personal, social, cultural es diferente y llegamos entonces a valorar mucho el comportamiento del ser humano al grado de ponerlo a la altura del Evangelio. Pero cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la vida eterna, del perdón de los pecados, hermanos, no hay posibilidad de que un buen comportamiento sea que compita pues con el sacrificio de Cristo. Gálatas es el libro o la carta donde el apóstol Pablo se muestra más molesto. Se considera que es la más fuerte. Pero el capítulo 3 que acabamos de leer, no solamente es la carta más fuerte de Pablo. Ya ven que cada una tiene su característica. Que por ejemplo cuando leemos la carta a los Efesios, no, es que la carta de la fe. Y que cuando leemos a los Corintios, que lo está regañando, es muy pastoral. O que está con Timoteo, o que está con Tito. Pero aquí está enojado el apóstol Pablo. Y el capítulo 3, aunque son 5 versículos, resume la importancia de la doctrina y de la fe cristiana. Creo que en estos 5 versículos se resume nuestra fe verdadera para la salvación. Es por la gracia de Dios. Aquí está el tema de la gracia y de las obras. ¿Te salvas por la gracia de Dios o te salvas por las obras? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta actitud? Miren, revisando un poquito en la historia bíblica, vemos cómo se defiende la verdad. Martín Lutero era un defensor de la verdad. Él decía, si un perro se enoja cuando le quieren hacer daño a su dueño, yo sería vil si no me ofendiera cuando se habla del error de la palabra de Dios. Pero a ver, vamos más atrás. Cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol que está en el huerto de Edén puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, vas a morir. Pero vino la serpiente y trajo una interpretación diferente. No van a morir. Sabe Dios. Está bonito, te ves caminando, hermano. Gracias. Muy amable, hermano. Gracias. En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente introduce un mensaje diferente, allí, hermanos, viene el Señor y cómo juzga el error. Con la muerte. Más adelante, cada vez que el pueblo de Israel cuando va por el desierto viene un error, ¿cómo juzga Dios? Con la muerte. Viene con Gedeón. Gedeón, ¿qué hace? Mata a los seguidores de Baal.
Y lo vemos también, por ejemplo, en el Monte Carmelo, cuando Elías y los profetas de Baal, y él dice, si Baal es Dios, pues id en pos de él. ¿Cómo se comportó con el error? ¿Se acuerdan cuando desciende fuego del cielo? ¿Qué hizo? A todos los profetas de Baal, decapítenlos. Y luego vemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo cuando se está utilizando el templo de una manera muy desordenada. Actuó también, sacó un chicote, ¿y qué hizo, hermanos? Empezó a golpear, a voltear las mesas. El celo de tu casa me consume. Y así podríamos ir mirando en la historia cómo el error ha sido perseguido. Ha sido perseguido, por lo menos vienen a mi mente dos figuras muy importantes. Una es Miguel Serveto. Miguel Serveto, un contemporáneo de Juan Calvino, un hombre de la Reforma, un hombre médico y que aportó bastante a la medicina, muere quemado por el error. Él decía que la Trinidad era una doctrina monstruosa. ¿Y por qué lo matan? Y así, hermanos, cada uno de los hombres que han mostrado o han malversado la palabra de Dios han sido atacados duramente, incluso hasta la muerte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? En la Biblia incluso se dice que cuando alguien trajera un evangelio diferente, ya lo prediqué hace 8 días, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Dijimos. ¿Por qué? Porque si se corrompe la iglesia y así se va el pueblo y se va hacia los hijos y hacia los nietos y hacia las generaciones. Vivimos en una sociedad de tolerancia, ¿sí? Se predica la tolerancia, se enseña la tolerancia como un modelo de virtud social dentro de los principios o de los valores sociales. ¿Y qué dice este valor social de la tolerancia? Pues que tú puedes creer lo que quieras. No tenemos por qué enojarnos. Hermanos, el creyente, es cierto, pues hemos aprendido en la Biblia a no andar juzgoneando a los demás. Pero cuando se habla del error hacia la palabra de Dios o una malversión de las Escrituras, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Han escuchado ustedes el concepto del sincretismo? ¿Saben qué es el sincretismo? O, ¿cómo se llama ese modelo donde están las diferentes iglesias? El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo, hermanos? Donde podemos convivir con ideas opuestas incluso, pero podemos estar conviviendo. Miren, qué bonito se cumple lo que soñaba el de los Beatles, John Lennon, Imagine. Un lugar donde pues, no hay fronteras, no hay credos, todos nos queremos, nos respetamos, buena onda todos. Hermanos, el apóstol Pablo dice que no, eso no puede ser así. Por eso es que el evangelio centrado en el hombre, tenemos que verlo conforme lo enseña la Escritura. Y si bien es cierto, allí está el carácter de Pablo para ser fuerte, para ser contundente con las palabras que utiliza, también considero que es el tono de toda la Biblia y que es el tono de Dios. Bien, vamos a nuestro pasaje. Gálatas, capítulo 3. Esta mañana fui a predicar a la congregación Emanuel. Freddy, te mandaron un doble saludo a ti y a tu esposa. Y también les mandaron un saludo a ustedes, hermanos, a toda la iglesia. Y yo les estaba, porque me dieron una botellita con agua, y les digo, miren, no se vayan a poner a sentir mal, pero en mi iglesia, cuando paso a predicar, no me dan agua. Entonces está bien el agua, hay que tomar agua. Me dan un cafecito caliente.
No, un hermano se levantó y dijo: hermano, si viene usted dentro de 8 días, le vamos a dar carnitas. Yo dije: hermano, pues vengo entre semana, no hay problema. Pero no puedo ir dentro de 8 días. Bien, acompáñenme a leer, hermanos, las primeras palabras del capítulo 3. O Gálatas insensatos. Acabo de mencionar, hermanos, que esta es una carta muy dura, muy dura. Voy a tratar de explicar utilizando o acercándome a las palabras originales. Porque, ¿qué es insensato? Necio. Sin embargo, la palabra original es un poco más fuerte, miren. Hace referencia, esa insensatez, torpes, sin sesos, tontos. Utilizado en otras traducciones. Esta que está aquí no se las puedo decir porque estamos en la iglesia y este lugar, hermanos, pues sus castos oídos no deben escuchar esto. Pero es una palabra fuerte, que es un sinónimo basado precisamente en yo dije que era una carta de enojo del apóstol Pablo. Eso es lo primero. Hermanos, el evangelio centrado en los hombres, es un evangelio tonto. Es un evangelio no pensado. Es un evangelio superficial. Es un evangelio atractivo. Es un evangelio que atrae, que jala gente. Pero cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a analizar lo que dice la palabra, nos damos cuenta que no es así. Nuestra confesión de fe, hablando en el primer capítulo, hablando de las Sagradas Escrituras, dice que la palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia. Y que si en algún momento hubiese así como una pequeña duda o un desacuerdo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Echar un volado? ¿Qué se hace? ¿Cómo se arregla ese asunto? A ver, aquí ya salieron 2 puntos de vista. ¿Qué se hace? Les estoy preguntando de la confesión de fe. Quien me lo diga, hermanos, se lleva un punto extra. Hace mucho que no doy puntos, ¿verdad? Oye, hermano, por cierto, sí te di tu libro, ¿verdad? Sí. ¿Mande usted? Me estoy animando, porque como se está poniendo difícil la pregunta, pero no es difícil, porque yo ya lo he dicho. Pero sí, hermanos, ofrezco un libro. Ofrezco un libro. A la una, sí, que cuando, en cuestión de las Escrituras, cuando se llega a un desacuerdo, ¿cómo se resuelve? A la una. Sí, pero cuando leyendo la Biblia salen 2 puntos de vista o 3, ¿qué se hace? ¿Echar suertes? ¿Hacer un concilio? ¿Consultar a otras personas y hablar para ver si hay un acuerdo? Que la confesión de fe es eso. Que muchos se pusieron de acuerdo en un punto de vista común y bueno, nos lo dieron a todos. Pero eso no dice la confesión de fe, así que ya no se ganaron su libro. Pero lo voy a guardar. Es que este es un libro grande, hermanos, grande. Es un libro bueno. No, hermanos, dice que cuando hubiese alguna diferencia hay que apelar a los originales, al hebreo y al griego. Sí. Por eso es que la palabra de Dios no puede ser la autoridad de una persona o un concilio. Debe de ser la misma palabra, pero en su estado original. La Biblia, acuérdense que fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego.
La palabra en griego, anoetoi, así dice aquí, deriva de la mente. Lo cual quiso decir el apóstol Pablo que no estaban usando la mente y que se volvieron entonces necios e insensatos. Ya que estamos hablando, hermanos, en griego, y doctrina y toda la cosa, déjenme decirles, hermanos, que hay iglesias muy superficiales, que cometen errores muy básicos. ¿Saben ustedes, hermanos, de dónde viene la palabra herejía? No, ¿qué es el concepto herejía? Herejía es una falsa doctrina. ¿De dónde viene la palabra herejía? ¿De dónde viene? La palabra herejía, hermanos, viene de elegir un texto. Lo sacamos de su contexto y ¿qué creen que se hace? Una doctrina. Hay doctrinas, hay iglesias, hay denominaciones que de un texto hacen una doctrina. Y si alguien dice, pero aquí dice claramente, hermanos, la hermenéutica, que es la materia que nos ayuda a la interpretación de la Biblia, dice que si un texto contradice otros textos, tenemos que buscar el original y entender el significado. Sí, hermanos, la iglesia reformada se caracteriza por estudiar mucho la palabra de Dios. Y cada vez, hermanos, que nosotros compartimos el evangelio, damos un mensaje, cuando investigamos, podemos encontrar muchas traducciones, muchas enseñanzas, y si nos equivocamos, vamos a enseñar una equivocación. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar y hay que estudiar. Sí, hay que orar porque Dios es el que nos dirige, Dios es el que nos bendice, pero aún aquí, hermanos, necesitamos estudiar. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer con las sagradas escrituras? Escudriñarlas. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hay que estudiar la palabra de Dios. A nuestra iglesia, hermanos, se nos ha acusado, no a la iglesia presbiteriana, a la iglesia reformada, se le ha acusado de que tiene doctrinas muy, nos critican doctrinas que los demás no siguen. Una de ellas es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dios eligió a los salvos desde hace de la fundación del mundo. Ajá. No, y luego no conocen la preordenación, porque esa sí está más canija. ¿Cuál es la preordenación o la reprobación? Lo contrario, que Dios desde antes de la fundación pasó por alto a todos los que se iban a ir al infierno. Hay otra doctrina que critican mucho, que nos critican mucho, y es el bautismo infantil. Estoy hablando de iglesias, hermanas nuestras, y denominaciones. Pero también hay iglesias que se han centrado para hablar acerca de ciertas enseñanzas que, hermanos, se salen de la enseñanza bíblica. Y aquí el apóstol Pablo cita al Espíritu Santo y les pregunta, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Bueno, les hace varias, entre ellas, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Primer pregunta. Pero una de ellas dice también, a ver, les pregunto, ¿por qué recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por qué lo recibisteis? Hay iglesias, hermanos, que dicen
que para que tengas evidencia de que tienes al Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. O tienes que hacer alguna manifestación de algún don espectacular, como milagros, profecías, sanidades. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de que nosotros tenemos al Espíritu Santo? Tal vez, como no se ve, dice el apóstol que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, pero como no se ve, lo que le pedimos a la otra persona son frutos visibles, su comportamiento. Y cuando caemos en esto, hermanos, caemos en lo que cayeron los fariseos y lo que eran los saduceos y los escribas del tiempo de Jesús, que entonces se esmeraban en cumplir para que los demás los vieran y que dijeran: ah, mira, ellos sí son verdaderamente hijos de Dios. Ellos sí cumplen verdaderamente con la palabra de Dios. No, hermanos, estas iglesias tienen que estudiar bien la palabra de Dios. Oye, pero ¿qué debemos hacer en relación a la predestinación? Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que estudiar más la palabra de Dios. Y en cuanto a estas doctrinas que otras iglesias, hermanos, siguen, deben leer la palabra de Dios. Ahora, hermanos, muchas iglesias salen. Fulano o la iglesia ya se separó, ya se independizó, y el hermano, como habla bonito, lo hacen pastor. ¿Han visto esas iglesias? Son iglesias, hermanos, necias. Tal vez entiendan el Evangelio de Cristo. Pero en este momento, y vamos a regresar una y otra vez con este libro de los Gálatas, y luego ahora que viene el mes de la Reforma, esto se llama, hermanos, este evangelio centrado en el hombre, también se llama el humanismo dentro del evangelio. Tenemos que leer la palabra de Dios, y no solamente los Gálatas, no solamente los pastores, también cada uno de ustedes tiene que leer la palabra de Dios. Porque si yo me equivoco, bueno, llevo una responsabilidad, pero también tú te puedes equivocar. En segundo lugar, hermanos, el evangelio centrado en el hombre es una fascinación. Miren, nuevamente regresamos al versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar, le decía a mi esposa que iba a titular este mensaje el mal de ojo. Porque resulta que esa es la palabra, es un hechizo. La palabra fascinar en griego es un hechizo. Pero bueno, no se pone esa porque vaya a confundir a la gente. Pero el hechizo más común, que se cuidaban mucho los griegos, era del mal de ojo. Deben ustedes saber que el mal de ojo tiene su contexto. Solo esto es para explicarle, no vayan a pensar: el hermano nos dijo que el mal de ojo hay que cuidarnos, no me acuerdo si con un ojo de venado o con un ojo de pescado. Este es el trasfondo del mal de ojo, el parecido de lo que hace un animal como la serpiente para dormir a su presa. ¿Han visto esos animales que, por ejemplo, la serpiente, que la boa, ¿no? Y que lanza un vaho, y ¿qué hace su víctima? Se queda fascinado. Se queda, ¿mande? El coyote también lo hace. Y exacto. También lo hace el hurón, ¿sabían? Entonces, por eso dice, no, quedas como hipnotizado y en ese momento, lo que te digan, te lo crees. De ahí viene el mal de ojo. Te engañaron. Sí, no va a ser de que te vieron feo y te sacaron la lengua y ya en la noche tienes fiebre. Por ahí quienes sí, ¿no? Por lo tanto, hermanos, es una fascinación. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la ley?
Esa fascinación, hermanos, con que atraen muchas iglesias son trampas, y tenemos que decirlo así. O sea, no solamente la ignorancia es algo que sobresale. Yo creo, hermanos, que el mayor riesgo para los cristianos, como decía hace 8 días, alguien de pronto viene y te invita a su iglesia y queda uno fascinado. ¿Por qué? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que nos duerme? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo fascinante, hermanos? ¿Qué es? ¿Mande? Bueno, pues en ese caso, que eso se pueda traducir como la alabanza. Sí, seduce a la gente la alabanza. No, acá sí se siente, mira, acá hasta brinca la pared. ¿Qué más? Lo que vemos y lo que oímos. Hay iglesias, y hermanos, yo pensé que ya se habían acabado, ¿no? Todavía siguen esas iglesias que te hacen reír mucho. A la risa santa, ¿habían escuchado sobre la risa santa? También hace 8 días hablábamos del sembrar. ¿Qué es la doctrina del sembrar? ¿La habían escuchado ustedes? Lo que tú siembres, el Señor te lo va a multiplicar. Sí, pero me lo tienes que sembrar a mí, dicen los pastores. Y aquí le hacen un espacio a uno, póngale uno más grande para que la gente venga a sembrar. Y entonces viene y todo es para el pastor o el que está predicando. Dicen, esto es mío, yo lo trabajé, yo los fasciné, y entonces voy y lo hago. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? La apariencia, hermanos, la apariencia es muy seductora. Somos personas que respondemos a los estímulos visuales y a los estímulos auditivos fácilmente. Son los sentidos que más utilizamos. Primero la vista, después el oído. Y cuando se manipulan o cuando se utiliza esto para atraer gente, bueno, pues eso se utiliza, por ejemplo, en el marketing, para atraer gente, para vender más, para tener más grandes resultados, pero en la iglesia no, hermanos, porque nada va a sustituir la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Un pastor o un predicador charlatán puede ser aquel que ofrece algo que la Biblia no ofrece. Como por ejemplo, ¿qué? Ven, pídele a Dios y Dios te va a contestar. Pero sí, te va a contestar, pero de acuerdo a su voluntad. Ven a Jesucristo y tú no vas a tener problemas. Pues Jesús dijo que sí, que vamos a tener incluso persecución y muerte. Predicadores que dicen, ven y vas a prosperar grandemente. Son seductores, hermanos, es seducción. Y necesitamos mucha firmeza en la palabra de Dios para no ser seducidos por predicadores, por enseñanzas o por doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por eso quiero terminar, hermanos, junto con el apóstol, haciendo esta reflexión. Miren, dice, ¿qué nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, hermanos, es el Espíritu Santo. Y somos salvos por gracia. Y nos pesa tal vez la conciencia, porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los pecados? ¿Ya no hay problema? ¿Ya no cuentan o qué? Si nosotros somos conscientes, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. La santificación viene por el Espíritu Santo. No somos nosotros, no son nuestras acciones.
Que tú te portes bien esta semana no contribuye a que llegues más rápido al cielo, ni mejora el perdón de tus pecados. No lo hace. Dejemos que las iglesias que están desorientadas, que están perdidas, que están alejadas de la fe y que les gusta fascinar a la gente, lo hagan. Nosotros, hermanos, como Iglesia Nacional Presbiteriana, una iglesia reformada, pegada al Evangelio, debemos creer lo que dice el Evangelio y predicar lo que dice la palabra. Que Dios les bendiga.